Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Rodolfo Vera Carvajal y hoy vengo a sustentarles sobre el contrato de comodato. Vengo a sustentarles su definición, las partes, la importancia, la finalidad y sus características. Primero que todo, el contrato de comodato se encuentra estipulado en el artículo 2200 del Código Civil colombiano, que nos dice que también el contrato de comodato es llamado préstamo de uso y que es aquel en que una persona entrega un bien mueble no fungible para que haga uso de él y sus beneficios sin ninguna contraprestación. Las partes del contrato de comodato se conforman en dos. Primero, el comodante, el que entrega el bien, y segundo, el comodatario, el que recibe el bien para hacer el uso y el beneficio. ¿Cuál es la finalidad del contrato de comodato? Su finalidad es la de consentir el préstamo de uso gratuito entre personas ligadas por vínculos de amistad, de familia, entre otros. La importancia del contrato de comodato. La importancia del contrato radica en que permite que una persona pueda hacer uso de un bien gratuitamente y que al mismo tiempo el comodante garantiza la propiedad del bien. Aquí sin duda el comodatario se beneficia porque puede hacer uso del bien sin pagar nada. Bueno, solamente asumiendo los gastos normales de mantenimiento del bien. Y el comodante por su parte puede simplemente hacer un acto de solidaridad desinteresado en esto para ayudar a una persona sin correr el riesgo de perder su bien. Características del contrato de comodato. Primera, principal. ¿Por qué? Porque no requiere otro contrato. Segunda, nominado típico. ¿Por qué? Porque se haya regulado por la ley, como dije en el artículo 2200 del Código Civil colombiano. Unilateral. Esto significa porque solo una de las partes se encuentra beneficiada. ¿Cuál es con el comodatario? Tercera, es gratuito. Porque este contrato no genera ni una contraprestación. No se transfiere el dominio. El comandante sigue siendo el propietario del bien, aunque el comodatario use el goce y el beneficio del bien. El comodatario debe darle el uso indicado del bien. ¿Por qué? Porque si no lo hace, es suficiente causal para que el comandante solicite la restitución del bien. Y por último, es consensual y real, porque se perfecciona con el acuerdo de voluntad y la entrega del bien. Buenas tardes, mi nombre es Laura Daniela Palma. Yo les vengo a hablar del contrato de comodato. Para empezar, vamos a hablar de las obligaciones del comodatario. Este comodatario es el que recibe la cosa prestada. Él se obliga a la restitución de la cosa. Esto quiere decir que el comodatario debe devolver la cosa en el tiempo que se pactó y en el estado en el que se le entregó. Si en caso tal el comodante necesita la cosa con urgencia, él puede reclamarla antes del tiempo pactado y el comodatario está obligado a restituirla. Para seguir, él se obliga también a satisfacer los gastos ordinarios que sean de necesidad para el uso y conservación de la cosa prestada. Como tercer punto, tenemos que la cosa debe ser utilizada para el uso que es, no para ningún otro uso, para el uso en el que se le prestó. Y se tiene que devolver el bien en el estado que se entregó. También acá este comodatario no solamente responde en caso de culpa, de pérdida o deterioro, sino él también responde por el caso fortuito en los siguientes casos. Primero, cuando el comodatario destina la cosa para un uso y este la utiliza para otra cosa. Y como segundo, cuando la cosa prestada se entregó con tasación. Seguimos con las obligaciones del comodante. Este es el que entrega la cosa. Primero, él se obliga a abonar los gastos extraordinarios causados durante el contrato para la conservación de la cosa. Y también se obliga a indemnizar los perjuicios ocasionados al comodatario en caso de estar la cosa viciada. Continuamos con la duración del contrato de comodato. Este contrato puede tener una duración definida o indefinida. Esto quiere decir que no tiene una fecha para la restitución del inmueble. Cuando se fija una fecha o un término, se debe devolver en el tiempo que se pactó, pero cuando no, entonces el comodante puede reclamarla a su voluntad. Ahora vamos a hacer la comparación del contrato de comodato con otros contratos. Primeramente, acá tenemos el contrato de comodato y el de arrendamiento. Decimos que el de comodato es gratuito y el de arrendamiento no, debido a que aquí se debe pagar
un precio para poder hacer el uso del bien. Vemos también el comodato y el usufruto. Acá, en el usufruto, la persona que recibe la cosa tiene derecho de propiedad sobre los frutos. En el comodato, no. También vemos el comodato con el contrato mutuo o préstamo de consumo. Este se diferencia por diferentes puntos. Primero, por sus caracteres. El comodato es totalmente gratuito, mientras que el préstamo se admite el pago de intereses. Por razón de objeto, el préstamo solo recae sobre cosas fungibles y el comodato sobre cosas no fungibles. Por su finalidad, el mutuo préstamo transfiere la propiedad, en el comodato solamente se transfiere el uso de la cosa. Y por extinción, pues el préstamo no se puede reclamar, no puede reclamar la devolución antes del tiempo que se pactó. En cambio, en el de comodato, si el comodante necesita la cosa, él puede reclamarla. El pago de los gastos en el contrato de comodato. Primero que todo, tenemos que tener muy en cuenta que el hecho de tener una propiedad también implica el asumir los gastos para poder mantener en un funcionamiento adecuado, surgiendo de esta forma la duda respecto a quién es el que realmente le corresponde asumir dichos gastos de esta propiedad. Se podría decir que tanto el comodatario como el comodante tienen responsabilidad ante esto, ya que el comodante le corresponde pagar los gastos de carácter extraordinario, mientras que el comodatario los gastos ordinarios. En el artículo 2216 del Código Civil, podemos ver que el comodatante se ve obligado a indemnizar al comodatario de todas aquellas expensas que en sí su previa notificación se hayan hecho para la conservación de la cosa, siempre y cuando estén bajo de las siguientes condiciones. Número 1. Si las expensas no han sido de las ordinarias de conservación, como el alimentar el caballo. Número 2. Si han sido necesarias y urgentes realmente, de manera que no haya sido posible consultar de ningún modo al comodatante, y se presuma de una forma fundamentada que éste, teniendo en su poder la cosa, no hubiera permitido hacerlas. Quien usa el bien a su provecho debe correr con los gastos necesarios para que pueda hacer uso del bien. Pues recordemos que el contrato de comodato es gratuito, donde el dueño de la casa no recibe ninguna contraprestación ni ingreso. Lo ideal es que en el contrato de comodato se incluya quién debe pagar qué cosa, como por ejemplo los impuestos, reparaciones, mantenimientos, etc. Pero si no se hiciese, el comodante solo debe pagar lo extraordinario. Adecuaciones y mejoras del contrato de comodato. En tal caso de que el comodatario decida hacerle una mejora a la cosa o el bien, el comodante no se va a ver en la obligación de pagar dichas mejoras, ya que, de acuerdo a la Sala Civil, en la Corte Suprema de Justicia se dijo que no, ya que el comodatario realmente no le está aportando ningún beneficio directo al comodante. Entonces, al comodante no tener ningún tipo de ingreso o beneficio de esto, no se le puede imponer una responsabilidad adicional por algo que el comodatario decidió hacer para beneficio propio. Por último, vamos a resolver qué es el comodato precario. Muy bien, el comodato precario es básicamente cuando el comodante se reserva la facultad para poder pedir la cosa que prestó en cualquier momento sin justificación alguna. Parece ya está cargando, pero. ¿En qué caso se debe hacer la restitución antes del tiempo estipulado? De acuerdo al artículo 2205, el comodante puede pedir la restitución de su bien en 3 ocasiones. Primero, en la muerte del comodatario, siempre y cuando el bien no haya sido prestado para un servicio que en esos momentos no pueda ser suspendido. Número 2, si el comodante así lo necesita de una forma urgente. Y número 3, si ya ha terminado o no tiene lugar el servicio para el que la cosa fue prestada. Por regla general, la muerte del comodatario termina el contrato del comodato, pero la muerte del comodante no da lugar a la terminación del contrato, de acuerdo al artículo 2215 del Código Civil. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Reyes. Continúo con el contrato de mandato. El término de mandato deriva de mandare o manundare, que significa literalmente confiar una cosa a otro y más ampliamente dar un encargo o una orden a otra persona. En el derecho romano se exigía que una persona para poder obligarse con otro necesitaba la plena capacidad. Es decir, solo las personas capaces podían obligarse y se perfeccionaba este acto en el que el comitente y el mandatario se daban sus manos. Este acto simbólico dio origen a su nombre, al nombre de mandato o manundare. En el Código Civil colombiano, en el artículo 2142,
la definición de mandato es que es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra persona, que se hace a cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. Dentro de las partes del contrato de mandato tenemos el mandante o comitente, que es la persona natural o jurídica que confiere el encargo, y el mandatario, apoderado o procurador, que es la persona que acepta el encargo. El objeto del mandato es la actividad o el encargo que el mandatario debe realizar. Era muy diversa su naturaleza y podía consistir en llevar a cabo un negocio jurídico cualquiera, como una compra o una venta, o realizar cualquier otra actividad, como cuidar una finca, entre otros. Pero la gran mayoría de autores afirman que la actividad de realizar debía ser lícita, o sea que el mandato de realizar algo deshonesto o ilícito, como mandar a un sicario o robar a otra persona, era nulo. Dentro de las características del contrato de mandato tenemos que es consensual, ya que no requiere para su perfeccionamiento más que el mero consentimiento. Este consentimiento puede ser no solo expreso, sino también tácito. Es bilateral, imperfecto o unilateral, ya que de él surgen siempre obligaciones a cargo de una de las partes, el mandatario, y solo eventualmente a cargo de la otra. Por ejemplo, la obligación del mandante de resarcir gastos que haya podido realizar el mandatario dentro de su gestión, aunque cuando en el mandato no hay remuneración a favor del mandatario, esta adquiere un carácter gratuito, y este contrato, por este mismo efecto, se convierte en unilateral, ya que no genera obligaciones sino para el mandatario, quien se encargará de la gestión sin que surjan obligaciones para el mandante, y se dirá que está obligado de prever al mandatario de lo necesario para la ejecución de ese mandato. Es principal, ya que no requiere de otro contrato para existir, él tiene vigencia propia. Es nominado porque tiene su clasificación, denominación y desarrollo dentro del Código Civil colombiano. Es un contrato gratuito porque esa es su esencia, esencialmente es gratuito, pero puede pactarse una remuneración. Y es un contrato de buena fe, ya que nace de las relaciones de amistad y de confianza. Muchas gracias, doctor. Buena tarde. Hey, muy buenas a todos, guapísimos. Les habla Juan Felipe Sánchez Amaya y les voy a exponer unos puntos muy importantes del contrato de mandato. Les voy a hablar a ustedes sobre las obligaciones del mandatario, las obligaciones del mandante y en qué momento se da por terminado este contrato. Voy a empezar con las obligaciones del mandatario. Dice el artículo 2155 del Código Civil colombiano que se debe desempeñar fielmente a lo que éste sea, digamos, como que sea obligado, ¿sí? En caso tal de que no se realice lo acordado, pues se le dará un incumplimiento. Hay que resaltar que el mandante, digamos, espera unos resultados, pero esto no, o sea, no ha de ser así, ¿sí? Una cosa es lo que se espera y otra cosa es lo que se puede llegar a realizar. Otra de las obligaciones nos dice el Código Civil colombiano en su artículo 2181 que el mandatario debe de dar cuentas de la administración de los dineros o de los fondos que ha sido recibido, digamos, dar cuentas de en qué ha gastado, de qué ha realizado y todo eso. Dentro de las obligaciones del mandante, como primero, pues debe de acarrear todas las obligaciones pues monetarias que a él le competen. Él debe de suministrarles fondo al mandatario, debe de pues estarle suministrando dinero, debe indemnizar en caso tal de que se le dé algún incumplimiento, debe de también él se hace cargo de la veracidad de sus documentos, ¿sí? De que sean legales, de que esté todo en regla y todo eso. ¿En qué momento no se indemniza? En el momento en que el mandatario, por negligencia propia, realiza una indebida acción. Un ejemplo que pues se nos da es que en caso tal de que no haya aceptado, no haya comprado un vuelo, un tiquete de vuelo a tiempo, entonces esto se le genere un sobrecargo, pierda el vuelo, pues este se hará cargo de esto. ¿En qué momento se da por terminado el contrato? Pues el contrato se da por terminado principalmente cuando pues se realice con lo pactado, se realice lo pactado. Segundo, por la muerte de alguno de estas dos partes, que el mandatario y el mandante, alguno de los dos fallezca, pues se da por terminado.
Tercero, por el cumplimiento de alguna cláusula resolutiva. Cuarto es por revocación del mandante. Otra es por mutuo consentimiento, también se puede hacer. Y pues por renuncia del mandatario, pero pues hay que tener en cuenta que esto debe de ser aceptado, si no se llevará una responsabilidad, ¿no? El mandatario también tiene una responsabilidad. Bueno, y esto es todo, por cuestiones de tiempo no les puedo hablar más, y que tengan un buen día todos. Saludos. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Carol Daniela Bernal. El día de hoy, uno de los temas que me corresponde exponer es la forma de extinguir el contrato de mandato. En primera instancia se encuentra el cumplimiento del encargo. En segunda instancia se encuentra la revocación por parte del mandante, en el cual se encuentra obligado mediante el principio de buena fe a generar una indemnización y a dejar las cosas como estaban pactadas. En tercera instancia, la renuncia por parte del mandatario, siempre y cuando lo haga con justa causa y lo avise en un tiempo estipulado, en un tiempo prudente. Y finalmente, se encuentra, dado el carácter personalísimo, en cuanto muera tanto el mandante como el mandatario, se extingue la obligación. En segunda instancia me corresponde hablar sobre las acciones judiciales. Estas son las que emanan de las obligaciones que tienen el mandatario y el mandante. El mandatario es quien se encarga de realizar el mandato mediante las órdenes que le dé el mandante y debe pactarlo todo en un contrato. El mandante es quien se encarga de obligar al mandatario por medio de un actio mandati directo a que cumpla cabalidad con todo lo pactado en el contrato. Existen dos tipos de actio mandati, directo y contrario. El directo es el que se encarga de obligar a que el mandatario cumpla con lo pactado en el contrato, y el actio mandati contrario es el que se encarga de obligar al mandante a que cumpla con los gastos establecidos mediante el contrato de mandato. Finalmente me corresponde hablar sobre las clases de mandatos. Vamos a hablar sobre la cesión de créditos. Al ser un contrato de representación, se hace con el fin de ceder créditos y deudas mediante una representación procesal, pero sin la obligación de transferir el resultado obtenido, pues se otorga en interés del mandatario. Otra clase de mandato es el mandato gratuito, en el cual su regla general es que sea gratuito. Los jurisconsultas romanos fundan que este mandato proviene del deber y de la amistad. Finalmente voy a explicar el mandato especial y general. Cuando el mandato comprende uno o más negocios determinados, se llama especial, y si se da para todos los negocios del mandante, es general. Muchas gracias por su atención y espero que tengan una buena tarde.